por llamar. Bueno, primero contanos un poco de este informe de Transparencia Internacional referido a exportando corrupción. ¿De qué se trata? Sí, un poco este informe viene de la mano de obligaciones o imposiciones de la OCDE, que es la Organización Mundial del Comercio, que viene exigiéndole a la Argentina un poquitito más de transparencia, tanto en la función pública como en la función privada. Tiene un poquitito que ver también esto con todo lo que pasó en la Argentina y todas las causas sobre corrupción que existen y que fueron muy públicas, lo que trajo como consecuencia la sanción de una ley que castiga penalmente a las empresas, ya no solo a las personas físicas, sino también a las empresas. Es verdad que cuando uno habla de penal, es difícil entender cómo se castiga a las empresas, pero bueno, es una tendencia mundial. En Estados Unidos se los castiga penalmente, en España se las castiga penalmente, y en Argentina funciona a modo de amenaza más fuerte, ¿no? No solo voy a tratar de meter preso, o la amenaza no va a ser solo a las personas físicas que cometen delitos de corrupción, sino también la empresa va a tener que soportar una sanción económica y con lo que ello conlleva, no solo la sanción económica o la multa económica, sino también la reputación de la empresa, claro. El antecedente penal, ¿no? Pero, por ejemplo, te cito el caso Odebrecht. Digamos, todo el mundo habló de la cuestión y uno se pregunta, ¿en qué quedó la historia? ¿Qué pasó con esa empresa acusada de múltiples hechos de corrupción? Sí, esa empresa, al igual que otras empresas, por ejemplo, Odebrecht fue sancionada penalmente, pagó una multa de cerca de $800 millones en Estados Unidos, no fue condenada, sino que llegó a un acuerdo en Estados Unidos. Existe la posibilidad de acordar previamente con el fiscal y la obligaron a tener programas de compliance para que esto que pasó no suceda nunca más. Eso fue en Estados Unidos, pero también está imputada como empresa en varios otros países, claro, ¿no? En Chile, en Perú. En la Argentina no, porque la imputación sobre esa empresa, en el momento no existía la ley todavía, la ley es del 2018, con lo cual teóricamente están imputados algunas personas físicas, pero la causa acá en la Argentina está un poco lenta. Por eso es que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas apunta a que, sin perjuicio de la lentitud de la justicia, se puede avanzar también con la empresa, e incluso con arreglos económicos y con como te decía, con sanciones contra la empresa. Emilio, en este informe que se presentó, ¿se distingue cómo es la situación en las distintas provincias o es un informe generalizado de la Argentina? Todo esto para entender en qué lugar está Salta respecto a la corrupción en este ámbito. Claro, no, es un informe generalizado que le impone, como te decía, un poco a la Argentina, así como en otros temas, ¿no? Hay lo que se llama política criminal internacional, te imponen desde afuera en temas de lavado de dinero, el Gafi te va imponiendo que vos tengas determinados controles. Acá le impone no solo esto que yo te comentaba de la ley, sino que también, y recoge el guante en esto la Oficina Anticorrupción, que vendría a ser el órgano en la Argentina encargado de velar porque no exista la corrupción, le impone la obligación de tratar de generar no solo esta amenaza en las empresas, sino de gestionar o tratar de anticiparse y prevenir la corrupción también desde los organismos públicos, desde las provincias y desde las municipalidades. Esta es una resolución nueva de la Oficina Anticorrupción que trata de empezar a imponer a las provincias, es nueva, muy nueva, de fines del año pasado, con lo cual todavía no está en marcha, trata de imponerle a las provincias, a las municipalidades y a los diversos organismos que tengan programas, la ley llama, o la Oficina Anticorrupción le llama programas de integridad, programas de transparencia. En otros lugares del mundo se llaman compliance, que es tratar de autorregularte y prevenir y detectar la corrupción antes de que suceda. No esperemos a que el derecho penal te castigue, sino intenta imponer tipo controles de auditoría a los efectos de frenar un poquito o prevenir o evitar la discrecionalidad, ¿no?, del funcionario público para cometer hechos de corrupción. En eso está un poquitito la Argentina tratando de cumplir con normas internacionales a través de la Oficina Anticorrupción. Pensando en cómo funcionan ya los estados y a través de los procesos de licitación que se tienen ahora, es como se supone que también uno propone la transparencia y después cada uno de estos acuerdos debe ser publicado y puede ser revisado ya sea por cualquier ciudadano
o los organismos propios del Poder Legislativo o mismo Poder Judicial. ¿Qué aseguran estas nuevas reglas o qué más suman este tipo de mecanismos contra la corrupción? Exacto. A diferencia de lo que ya tenemos. Claro, la palabra es esa, ¿no? No te aseguran nada, es imposible, porque vos sabés que en los mejores países o en los países más honestos, culturalmente, también existe la corrupción. Pero sí suma, como vos decís, frena un poquito. ¿Por qué? Porque son autocontroles, difíciles de explicar ahora en poco tiempo. Te doy pequeños ejemplos de los elementos que componen estos programas para frenar un poquito dentro de las empresas y dentro de los organismos. Códigos de ética, capacitaciones periódicas, controles, como vos decís, en las áreas de licitación. Las empresas que licitan con el Estado tienen la obligación de tener estos programas, líneas de denuncia para que los particulares o los competidores o los propios empleados que se enteran de algún acto de corrupción puedan denunciar con la protección y con el anonimato que amerita, procedimientos para tratar de gestionar esas denuncias. Son una serie de elementos que, si bien no aseguran ni frenan definitivamente, sí restringen o dificultan un poquitito más la posibilidad de disponer libremente, no solo de actos de corrupción en el sentido del soborno, ¿no?, el pago indebido, también el tráfico de influencias, negociaciones incompatibles. Hay otras conductas que también uno tiene que tratar de prevenir, y bueno, para eso están estos programas que están estudiados en Estados Unidos. Esto que yo te conté de la sanción a Odebrecht, en Estados Unidos se viene sancionando a las personas, a las empresas, y a obligarlas a tener programas de compliance. Y es más, el Departamento de Justicia de Estados Unidos muchas veces le pone un monitor adentro de la empresa, el banco HSBC, Siemens, Petrobras, a los efectos de que sean compactos, robustos, completos estos programas. Suman, no es que eliminan, y es imposible que se eliminen con buenos programas. Uh-huh. Te pregunto respecto a quienes deben controlar. Pienso, estuviste en la justicia dentro del Ministerio Público Fiscal, y conoces por dentro justamente cómo funciona todo este esquema. Pero pienso que aquí en nuestra provincia hay muchas críticas a la Auditoría General de la provincia, de por qué hay causas que pasan muchos años y la Auditoría General no las detecta, suponemos. Y por qué en la justicia, lo hablábamos la hora anterior, la cantidad de causas que demoran tanto tiempo en avanzar con la investigación y después en la elevación a juicio. Hay causas que prácticamente han pasado tantos años. Se me ocurre que hay causas hasta del menemismo que terminaron siendo juzgadas hace poco tiempo. ¿De qué manera se puede también sancionar a quienes no controlan como corresponde? Sí, es buena pregunta. Yo, como vos decís, trabajé en la justicia, ahora trabajo como penalista más de derecho penal económico en la actividad privada, y como vos decís, yo mismo ejerzo defensa en causas que tienen 22, 23, 20... tengo una causa que tiene 25 años. Y siempre me pregunto, ¿qué se podría hacer? Esa es una realidad, ¿no? Y las causas de esa realidad son múltiples, son muchas. Uh-huh. Hay cuestiones de lobby, hay cuestiones de ineficiencia, hay muchas cuestiones que hacen que las causas, hay cuestiones de ignorancia de cómo se investigan, muchas veces son causas complejas que no se saben investigar, pero a mí me parece muy acertado eso que vos decís, ¿no? Mínimamente debería haber, no sé si debería haber auditorías periódicas en los juzgados que tramitan este tipo de causas, periódicas con especialistas, con reglamentos, con normativa que tienen que cumplir, para ver un poco cómo, que no sea tan discrecional cada juez o cada juzgado para tener una causa. Lo único que los limita generalmente es la prescripción, y la prescripción uno la puede ir interrumpiendo con distintos actos. Entonces, hay veces que si bien la prescripción en un delito son de 6 años, las causas duran 20 años. ¿Por qué? Porque llamó indagatorio y se interrumpió la prescripción. Elevó a juicio y, bueno, hay distintos actos que van interrumpiendo. No es suficiente eso. Para mí falta capacitación, falta voluntad política, faltan controles y sanciones a quienes no trabajen adecuadamente o a quienes no cumplan con determinada normativa, a los efectos, como en todos lados, ¿no? Si hay control, se disminuye un poquito la posibilidad de la ineficiencia, y debería haber auditorías dentro del Poder Judicial, dentro de los juzgados, claro, para ver cómo cada juzgado maneja sus causas. Uh-huh. Si yo te pregunto, ¿cuál es la causa de corrupción más importante que tenemos en la Argentina? ¿Cuál es la que se te viene a la memoria? ¿Cuál es la que, como para refrescarnos, cuál es la causa de corrupción más importante que haya avanzado, digo, la investigación y se haya cerrado con una condena? Sí, no sé, hay causas de corrupción. Por ejemplo, vos recién nombrabas causas del menemismo. Han terminado en condena. De hecho, Carlos Menem terminó condenado con 8 años de prisión.
Pero ¿cuándo? 20, 25 años después, se fue a su casa, digamos, prisión domiciliaria. Yo tengo... Fue electo. A mí me toca... ¿Cómo? Fue electo en el medio. Fue electo senador, con fueros. A mí me toca defender, por ejemplo, ahora esta causa que fue también, para mí es una de las más importantes en este momento, la causa de los cuadernos, de la obra pública, donde hay más de 100 empresas involucradas, funcionarios públicos. Y la verdad que si bien se avanzó rápido inicialmente, uno ya empieza a olfatear que son causas que van a durar 10 años, y cuando la sanción no llega tan lejos, no cumple su función, ¿no?, de prevenir. Hoy, ¿qué piensa cualquier persona que delinque, no solo actos de corrupción? No piensa qué tan alta la pena, sino a mí no me van a agarrar o no me van a terminar sancionando. Entonces, la función que tiene el derecho penal de amenazarte, pero la amenaza se tiene que cumplir mínimamente, porque si no se cumple, la amenaza queda cada vez en la nada. Y lo que sucede en la Argentina, sobre todo con la corrupción, es que no se le tiene miedo a esa amenaza, o no cumple la función del derecho penal porque no se efectiviza, o cuando se efectiviza es 10 años después que ya a nadie le importa. Claro. Me parece que es un tema realmente interesante porque surgen permanentemente causas de corrupción, poder hablarlo, poder tratar de entender también cómo es el proceso, porque al vecino común, al vecino de a pie, a los comunicadores mismos nos cuesta entender todos los vericuetes legales que a veces, todos los artilugios legales que se utilizan para tratar de dilatar estas cuestiones. Gracias por atendernos, Emilio, en la jornada de hoy, y bueno, vamos a molestarte cada vez que tengamos alguna consulta respecto a este tipo de causas. Por supuesto. El agradecido soy yo, les mando un saludo a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Emilio Cornejo Costas, abogado, especializado en este tipo de causas, en este tipo de delitos,